Hay mañanas en las que un hombre no necesita mirar el reloj para saber que algo ha cambiado. Se despierta y por primera vez en mucho tiempo siente que su cuerpo le habla de nuevo. No con palabras, sino con una señal silenciosa, íntima, casi olvidada. Así comenzó la conversación con uno de mis pacientes, un bombero retirado de 69 años, que me dijo con una mirada serena: «Doctor, pensé que esa parte de mi vida ya había terminado, hasta que probé esta mezcla de jengibre». Durante más de 30 años he acompañado a hombres de 60, 70 y hasta 80 años en un viaje silencioso recuperar su energía, su deseo, su confianza. Y en todo ese tiempo hay algo que he aprendido con certeza. Lo que creemos que es envejecimiento muchas veces es solo abandono. Hoy quiero mostrarte una fórmula natural sencilla y poderosa que ha cambiado la forma en que muchos hombres se sienten en su propia piel. Si alguna vez sentiste que algo se apagaba dentro de ti, este video es para ti. Dale like, suscríbete si buscas soluciones reales y deja en los comentarios: ¿lo necesitaba hoy? Porque esto tal vez es justo lo que tu cuerpo ha estado esperando. Muchos hombres cruzan los 60 sin hacer ruido. Siguen caminando rectos, pagan sus cuentas. Hacen chistes en las reuniones familiares y fingen que todo sigue igual. Pero por dentro hay una pregunta que no se atreven a decir en voz alta. ¿Qué me está pasando? Esa pregunta fue la que vi reflejada en los ojos de George, un exmarino de 76 años que llegó a mi consulta con la espalda recta pero el alma doblada. No necesitó decir mucho. «Ya no siento nada ahí abajo, doctor. He probado de todo, pero nada se siente como yo». Ese como yo me quedó resonando, porque no se trataba solo de una erección. Era algo más profundo, el reflejo de un hombre que empieza a sentirse invisible incluso para sí mismo. Y esa es una de las heridas más difíciles de hablar, porque la sociedad nos ha enseñado a asociar virilidad con juventud y a callar cuando el cuerpo deja de responder como antes. Pero eso no significa que el deseo se haya ido. Solo está dormido, oculto bajo capas de cansancio, frustración y sí, a veces también de vergüenza. Lo primero que les explico a mis pacientes es esto: la erección no es un milagro, es un sistema. Y como todo sistema, si se cuida, puede recuperarse. Uno de los factores más ignorados es la circulación. A medida que envejecemos, las arterias del pene comienzan a endurecerse, volviéndose menos flexibles, menos receptivas. La sangre, ese río de vida que antes fluía con fuerza, ahora encuentra caminos más estrechos, más difíciles. El resultado es simple: menos firmeza, menos duración, menos confianza. Lo interesante es que este deterioro no es irreversible. Y ahí es donde entra el jengibre. Lo que muchos hombres no saben es que este humilde rizoma tiene la capacidad de activar la producción de óxido nítrico, una molécula que le dice a los vasos sanguíneos: relájense, abran paso. Es el mismo principio que utilizan los medicamentos más conocidos para la disfunción eréctil, pero de forma natural y sin efectos colaterales. George comenzó a tomar una infusión caliente de jengibre con miel y cayena cada mañana sin muchas expectativas. 2 semanas después volvió. No dijo nada al principio, solo se sentó, sonrió con una calma nueva y murmuró: «Hoy me desperté». Y estaba ahí, sin ayuda, como antes. Así comienza el camino. No con promesas vacías, sino con señales pequeñas pero reales. Porque a veces lo que se necesita no es potencia inmediata, sino volver a sentir que tu cuerpo aún te pertenece. En la siguiente parte descubrirás por qué este ingrediente milenario ha sido llamado por muchos el fuego silencioso del hombre. Cuando hablamos de remedios naturales, muchos hombres levantan una ceja con escepticismo. No los culpo. Durante años nos han prometido soluciones milagrosas que se desvanecen como humo. Pero hay ciertos ingredientes que no necesitan venderse con promesas vacías porque su poder habla por sí solo.
Uno de ellos es el jengibre. No es una moda. Es una raíz milenaria que ha acompañado al hombre desde antes de que existieran laboratorios. Y cuando se trata de salud masculina, su impacto va mucho más allá del té para el resfriado. Robert tenía 70 años. Era un hombre activo con buenos hábitos. Caminaba todos los días, comía bien y no tomaba medicamentos. Pero aún así se sentía apagado. Todo parece estar bien, doctor, pero por dentro siento que ya no estoy. Me confesó con una honestidad que solo los hombres valientes se permiten. Lo que Robert no sabía es que su sistema circulatorio, especialmente el microvascular, estaba perdiendo sensibilidad. No lo suficiente como para ser diagnosticado con una enfermedad, pero sí lo justo para quitarle el placer, el impulso, el fuego. Aquí es donde el jengibre se convierte en un aliado inesperado. Gracias a compuestos como el gingerol y el shogaol, esta raíz tiene la capacidad de activar la circulación en las capas más profundas del cuerpo, incluso en los capilares que alimentan los nervios sexuales. Esta mejora del flujo sanguíneo no solo favorece la erección, sino que también despierta zonas que el cuerpo había empezado a olvidar. Y lo hace sin violencia. No empuja, no obliga. Solo invita al cuerpo a recordar su propio ritmo. Además, cuando el jengibre se toma en forma de infusión caliente, su efecto es aún más profundo. El calor actúa como un canal que abre caminos internos, llevando los principios activos con mayor velocidad y eficacia. Es en muchos sentidos una forma de decirle al cuerpo: estamos listos para despertar. Robert comenzó su rutina con escepticismo, pero a las pocas semanas me envió un mensaje corto, casi poético. Doctor, no fue una explosión. Fue como si mi cuerpo se hubiera encendido desde adentro poco a poco. Esa es la belleza del jengibre. No promete fuegos artificiales. Promete calor constante. Un fuego que no quema, sino que nutre. Y cuando ese calor comienza a moverse, no solo vuelve el deseo. También regresa la dignidad, la presencia, la certeza de que aún somos hombres completos. En la siguiente parte, hablaremos de una pérdida aún más silenciosa, la hormona que define cómo un hombre se siente consigo mismo. Porque sin ella, incluso la mejor circulación se queda corta. A veces la pérdida no llega de golpe. Llega como una filtración lenta, casi imperceptible. Un día te das cuenta de que ya no te levantas con energía. Otro día las cosas que antes te emocionaban ya no te mueven igual. Y cuando te miras al espejo, hay algo en la mirada que ya no está. No es tristeza, no es cansancio. Es como si una parte de ti se hubiera desconectado. Esa desconexión tiene nombre: testosterona. Y no estamos hablando solo de músculo o deseo. Estamos hablando de identidad. Harold tenía 72 años cuando entró a mi consulta. No parecía enfermo, no parecía deprimido. Pero había algo en su forma de sentarse, en cómo evitaba el contacto visual, que me hablaba más que sus palabras. No estoy mal, doctor. Solo ya no soy yo. Esa frase me rompió por dentro, porque la escucho más seguido de lo que me gustaría. Y lo peor es que la mayoría de los hombres ni siquiera saben que eso tiene causa física hormonal y que puede revertirse. La testosterona no se desploma de un día para otro. Se va drenando con los años. Se va apagando como una vela olvidada. Y cuando cae por debajo de lo óptimo, que ocurre en la mayoría de los hombres mayores de 60, sin que lo sepan, lo que desaparece no es solo el deseo sexual. También se apagan la motivación, la concentración, el impulso vital. Es como vivir con el volumen de la vida bajado al mínimo. Aquí es donde el jengibre vuelve a jugar un papel poderoso. Estudios clínicos han demostrado que el consumo diario de jengibre puede aumentar hasta en un 17% los niveles de testosterona en hombres adultos. ¿Cómo lo hace? Estimulando la producción de la hormona luteinizante, que es la señal que el cerebro envía a los testículos para que produzcan testosterona.
Es decir, no inyecta, no suplanta, activa tu propio sistema. Harold, luego de 3 meses de tomar la mezcla cada mañana, volvió a mi consulta con otra cara. Tenía color, hablaba con más firmeza y me dijo con una media sonrisa: volví a tomar decisiones. Volví a sentir que tenía ganas. Esa frase en un hombre de su edad es tan valiosa como cualquier receta médica. Porque al final no se trata de tener más hormonas. Se trata de recuperar la sensación de que aún estás al mando. Y cuando eso regresa, el cuerpo entero lo sigue. Pero hay algo más que puede sabotear todo este proceso, incluso con buena circulación y buenas hormonas, la inflamación silenciosa que carcome desde adentro. Y de eso hablaremos en la siguiente parte. Muchos hombres creen que si no tienen dolor, entonces todo está bien. Que mientras no haya una enfermedad con nombre, no hay de qué preocuparse. Pero hay algo que no duele, hasta que ya ha hecho demasiado daño. Algo que trabaja en silencio día tras día, debilitando las estructuras que hacen posible una vida íntima plena. Me refiero a la inflamación crónica. Y sí puede ser el ladrón silencioso de tu virilidad. Robert era un ejemplo de eso. 70 años, jubilado, delgado, sin hipertensión ni colesterol elevado. Caminaba cada mañana y comía bien. Pero aún así me miró un día y dijo: «Doctor, siento que he perdido algo y no sé qué». Sus análisis no mostraban nada grave, pero al observar más de cerca, encontramos marcadores de inflamación persistente. No suficiente para un diagnóstico clínico, pero sí suficiente para bloquear su vitalidad. La inflamación crónica no se siente como una fiebre. Es más bien una irritación continua a nivel celular que endurece los vasos sanguíneos, daña los nervios y debilita los tejidos eréctiles con el tiempo. Cuando esa inflamación afecta al pene, el resultado no siempre es la impotencia total, sino algo más sutil y desesperante: erecciones débiles, breves, insatisfactorias. Como si el cuerpo quisiera responder, pero no pudiera. Aquí es donde el jengibre, una vez más, demuestra que la naturaleza no necesita ser ruidosa para ser eficaz. Este rizoma contiene compuestos activos como el gingerol y el shogaol que actúan como antiinflamatorios naturales. No enmascaran el problema como lo haría una pastilla, sino que entran al origen del fuego y lo apagan desde dentro. Además, reducen el estrés oxidativo, que es otra causa de daño en las células responsables de la respuesta sexual. Después de 2 meses de tomar su infusión de jengibre a diario, Robert me llamó. Su voz tenía una ligereza nueva. «Doctor, no fue solo en la cama. Mis articulaciones ya no duelen. Mi digestión mejoró y siento que tengo menos peso encima». Esas mejoras paralelas son una pista de que cuando reduces la inflamación, todo tu sistema empieza a respirar mejor. La inflamación es traicionera porque no avisa con gritos. Solo apaga lentamente las partes más vivas de ti. Pero con algo tan simple como una taza de jengibre diario, puedes empezar a recuperar ese terreno perdido. Y eso no es teoría, es experiencia. Sin embargo, incluso cuando la circulación mejora, las hormonas se equilibran y la inflamación cede, aún queda un obstáculo que pocos hombres se atreven a mencionar: la pérdida del placer. Y es ahí donde iremos ahora. Hay algo más difícil de admitir que la pérdida de una erección, la pérdida de la sensación. Muchos hombres logran cierta respuesta física, incluso logran cumplir, pero lo hacen como quien marca una casilla sin sentir nada profundo, como si el cuerpo respondiera por reflejo, pero el alma estuviera ausente. Eso fue exactamente lo que me confesó Thomas, un ingeniero retirado de 68 años. «Doctor», me dijo en voz baja, «mi esposa es comprensiva, pero yo siento que estoy fallando, no porque no pueda, sino porque ya no siento. La sensibilidad no se pierde de golpe, se apaga poco a poco. Primero
es una leve disminución del placer. Luego un contacto que antes se encendía, ahora apenas se percibe. Y con el tiempo, el cuerpo empieza a desconectarse de una parte esencial de la experiencia íntima, la emoción física, que nos hace sentir vivos, conectados, reales. Esta pérdida no se soluciona con pastillas, porque no es una cuestión de potencia, sino de percepción. Lo que muchos hombres no saben es que gran parte de esa sensibilidad depende del flujo sanguíneo a los nervios periféricos del área genital, y no solo de los grandes vasos, sino de la microcirculación. Cuando esos pequeños capilares dejan de funcionar bien, los nervios reciben menos oxígeno, menos nutrientes, y su respuesta disminuye. Es como si la señal eléctrica se debilitara. El resultado es una conexión borrosa entre el cuerpo y el placer. Aquí es donde el jengibre, una vez más, ofrece más de lo que parece. Sus compuestos activos no solo mejoran la circulación general, sino también la microcirculación, llegando a esos rincones donde la sensibilidad se construye. Además, protege las terminaciones nerviosas del daño oxidativo, ayudando a que los estímulos vuelvan a sentirse poco a poco con más intensidad y claridad. Thomas comenzó su rutina con pocas expectativas. A las 3 semanas me escribió un mensaje breve pero elocuente. «Doctor, no solo funciona. Estoy empezando a sentir otra vez». Esa frase para mí lo dice todo. Porque más allá del rendimiento, lo que muchos hombres buscan en silencio es volver a sentirse vivos en el contacto, presentes en el momento, conectados de verdad. Y es ahí donde empieza la verdadera recuperación. Cuando el cuerpo no solo actúa, sino que también responde. Cuando no se trata de cumplir, sino de sentir. Pero hay una zona del cuerpo masculino que puede sabotear todo esto sin previo aviso: la próstata. Una glándula pequeña que cuando se inflama interrumpe el sueño, la libertad y hasta el deseo. Y de eso hablaremos en la siguiente parte. La mayoría de los hombres no piensa mucho en su próstata, hasta que empieza a molestar. No duele como una herida, pero interrumpe. Interrumpe el sueño, el flujo al orinar, la tranquilidad de una salida larga, el deseo de intimidad. Lo hace en silencio pero con persistencia. James, un veterano de 71 años, no vino a verme por problemas sexuales. Vino porque ya no podía dormir más de 3 horas sin levantarse al baño. «Doctor, me siento viejo. No cansado. Viejo. Como si me hubieran robado mi comodidad». Lo que muchos no saben es que al llegar a los 60, la próstata empieza a crecer de forma natural. Pero cuando se inflama más allá de lo normal, lo que se conoce como hiperplasia prostática benigna, puede presionar la uretra, dificultar la micción y generar una sensación constante de incomodidad. Esto no solo afecta el día a día, también tiene un impacto directo sobre la vida sexual. Porque el cuerpo no puede desear cuando está incómodo, y el cerebro no puede relajarse cuando la vejiga nunca está vacía del todo. En el caso de James, su problema no era grave, pero sí constante. Cada noche interrumpida por el baño era una noche menos de descanso profundo. Cada salida de casa era una preocupación por encontrar un baño cerca. Y poco a poco, la incomodidad física se convirtió en inseguridad emocional. «Ya ni siquiera tengo ganas de acercarme a mi esposa», me dijo con la voz entre frustración y resignación. Ahí fue cuando le hablé del jengibre, no solo como un aliado circulatorio, sino como un antiinflamatorio natural para la próstata. Numerosos estudios han mostrado que el jengibre puede ayudar a reducir el tamaño de la próstata inflamada, disminuyendo la presión sobre la uretra y permitiendo una micción más completa y fluida. Además, al reducir la inflamación en la zona pélvica, se libera presión sobre los nervios y vasos que también participan en la erección.
James empezó a tomar su infusión diaria de jengibre con miel y una pizca de cayena. 3 semanas después, me recibió en su casa con una sonrisa modesta. Dormí 6 horas seguidas. No pasaba desde hacía años. Ese cambio, por pequeño que parezca, fue el inicio de una recuperación más profunda. Porque cuando el cuerpo vuelve a descansar, también vuelve a desear. Y cuando desaparece, la incomodidad regresa la confianza. Pero incluso con una próstata en calma y un cuerpo más despierto, hay hombres que aún se sienten apagados. Como si la batería estuviera baja, aunque todo funcionara. Lo que falta entonces no es fuerza, es energía vital. Y eso es lo que abordaremos en la siguiente parte. Hay hombres que no han perdido el deseo ni la capacidad. Lo que han perdido es algo más sutil, más difícil de describir: la chispa. Se despiertan sin ganas. Pasan el día como en piloto automático. Y cuando llega el momento de compartir con su pareja, simplemente no tienen nada para dar. No por falta de amor, sino por falta de energía. Raymond, un contratista jubilado de 69 años, me lo dijo con una claridad desarmante. «Doctor, cuando mi esposa se me acerca, yo quiero. Pero mi cuerpo no responde. No tengo con qué. Esa fatiga persistente no siempre es física. No se arregla con una siesta ni con más café. Es una fatiga metabólica celular. Y muchas veces está ligada al deterioro de las mitocondrias, esas pequeñas estructuras dentro de nuestras células que generan la energía para todo moverse, pensar, desear. Con el paso del tiempo, el estrés y la inflamación crónica, estas fábricas de energía se ralentizan. Y cuando eso ocurre, lo primero que desaparece no es la fuerza muscular, sino la voluntad. Aquí es donde el jengibre vuelve a ofrecer algo poderoso. Sus compuestos antioxidantes no solo desinflaman, sino que estimulan el funcionamiento mitocondrial. En otras palabras, ayudan a que tus células vuelvan a producir energía de forma más eficiente y sostenida. A diferencia de los estimulantes que dan un pico seguido de una caída, el jengibre ofrece lo que muchos de mis pacientes describen como energía limpia. No es euforia, no es agitación, es presencia. Raymond empezó a tomar la infusión de jengibre cada mañana sin esperar demasiado. A la 3ª semana, me llamó con una mezcla de sorpresa y gratitud. Me levanté antes del despertador. Hice el desayuno y por primera vez en meses sentí que tenía ganas de empezar el día. Ese cambio, aunque parezca cotidiano, es inmenso. Porque cuando la energía regresa, también lo hacen la curiosidad, la iniciativa y sí el deseo. La energía es más que combustible físico. Es el impulso que nos hace acercarnos, tocar, hablar, decidir. Y sin ella, cualquier otro avance se vuelve frágil. Pero cuando vuelve todo lo demás, la circulación, la sensibilidad, la libido, encuentra un terreno fértil para florecer. Aún así, hay algo que puede estar saboteando esa energía sin que lo sepas. Algo que no se ve, pero que afecta cada rincón del cuerpo. Un enemigo silencioso que vive en la sangre y ataca desde dentro el azúcar. Y ese será el siguiente eslabón que debemos entender. Muchos hombres llegan a cierta edad pensando que sus problemas íntimos son culpa del estrés, del cansancio o simplemente del paso del tiempo. Y aunque todo eso influye, hay un enemigo mucho más común, más cotidiano y más traicionero: el azúcar. No hace ruido, no duele, pero trabaja cada día poco a poco, afectando la circulación, dañando los nervios y apagando la vitalidad masculina desde adentro. Leo un paciente de 66 años, lo descubrió casi por accidente. Venía preocupado por su testosterona, convencido de que ahí estaba el problema. Pero los análisis contaron otra historia. Su nivel de glucosa estaba discretamente elevado. Nada alarmante, pero lo suficiente para estar haciendo estragos.
Lo que pocos saben es que incluso un aumento leve y constante del azúcar en sangre puede endurecer las arterias, estrechar los capilares y dañar las terminaciones nerviosas. En el cuerpo de un hombre, eso se traduce en menos sensibilidad, menos flujo sanguíneo y una erección menos firme. Pero además, afecta también al cerebro, generando una niebla mental que reduce el deseo, la motivación y la claridad. Es como si el cuerpo estuviera intentando funcionar en un terreno empantanado. Leo nunca había sido diagnosticado con diabetes, ni siquiera con prediabetes. Pero su cuerpo llevaba años acumulando daños silenciosos. Y lo peor es que él, como muchos, pensaba que esa sensación de apagamiento era normal a su edad. Pero no lo era. Era azúcar mal gestionado, oxidando sus tejidos y robándole algo más que salud, le estaba robando presencia. Ahí es donde el jengibre vuelve a entrar como un aliado inesperado. Diversos estudios han demostrado que esta raíz ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina, lo que significa que el cuerpo puede procesar mejor el azúcar que consume. Además, reduce la inflamación metabólica y protege los vasos más pequeños de la degeneración. En términos simples, ayuda a equilibrar el azúcar en sangre y a recuperar la claridad en cuerpo y mente. Después de un mes, tomando su infusión de jengibre cada mañana, Leo me miró con una mezcla de alivio y sorpresa. «Doctor, siento que me sacaron una nube de encima. Estoy más lúcido y sí, las cosas están empezando a funcionar otra vez». Esa claridad no era solo física, era emocional, porque cuando el cuerpo se siente liviano, la mente también se libera. Sin embargo, aún queda un obstáculo más, uno que no está en la sangre ni en los órganos, sino en la mente. Es el peso del estrés acumulado, de la tensión que no se expresa y del deseo que se adormece bajo la presión diaria. En la siguiente parte hablaremos de cómo ese enemigo invisible puede matar el deseo sin que te des cuenta. A veces todo parece estar en orden. La circulación mejora, las hormonas se equilibran, la energía vuelve y el cuerpo responde. Pero aún así, no hay deseo, no hay impulso. Es como si algo dentro se hubiera apagado y aunque todo funcione, nada se enciende. Eso fue lo que le pasaba a Patrick, un hombre de 74 años que llegó a mi consulta sin quejarse de nada físico. «Doctor», me dijo mi esposa, y yo nos llevamos bien. Pero yo ya no me siento conectado, no tengo ganas. Es como si algo en mí se hubiera cerrado. Esa desconexión tan común como silenciosa tiene una raíz profunda: el estrés. No el estrés puntual de un mal día, sino el crónico, el que se acumula durante años de responsabilidades, silencios, tensiones no expresadas. Ese tipo de estrés activa una hormona llamada cortisol que afecta directamente la libido masculina. No solo baja la testosterona, sino que también bloquea las señales cerebrales que activan el deseo. Es como si el cuerpo, en lugar de buscar placer, se quedara atrapado en modo supervivencia. El problema es que este estado no siempre se nota. No hay un dolor claro ni un síntoma escandaloso. Solo una sensación de vacío, de distancia. Muchos hombres lo viven en silencio sin saber que no están solos ni rotos, solo están tensos, bloqueados por años de cargar con todo sin descargarse jamás. Ahí fue cuando le propuse a Patrick incluir el jengibre, no solo como apoyo físico, sino como herramienta para equilibrar su sistema nervioso. Porque lo que no muchos saben es que el jengibre también ayuda a reducir el cortisol y a aumentar los niveles de dopamina, la hormona del placer y la motivación. No actúa como un antidepresivo artificial, sino como un modulador suave que calma sin adormecer, que alivia sin apagar. 3 semanas después, Patrick me escribió una nota simple pero poderosa. Anoche le tomé la mano a mi esposa, no por compromiso, porque quise, sentí algo otra vez.
Esa frase lo decía todo. No se trataba de rendimiento ni de técnica. Se trataba de volver a estar presente, de reconectar con ese impulso interno que hace que el deseo nazca solo sin presión. Porque al final, la intimidad verdadera no nace del esfuerzo, sino de la conexión. Y esa conexión solo puede florecer cuando el cuerpo y la mente están en equilibrio. Cuando el estrés baja y el alma vuelve a respirar. Ahora que ya has visto los 9 pilares, es momento de unir todas las piezas. En la última parte, te mostraré cómo convertir este conocimiento en una práctica diaria que puede cambiar tu vida. Después de recorrer este camino juntos, queda claro que el envejecimiento no es una sentencia sino una oportunidad para reconectar con tu cuerpo de una forma más consciente, más profunda. La mezcla natural de jengibre, miel y cayena no es una fórmula mágica, pero sí una llave sencilla que puede abrir puertas que creías cerradas. Puertas hacia tu energía, tu sensibilidad, tu deseo y tu propia identidad como hombre. Hoy has visto cómo algo tan cotidiano como una infusión puede actuar sobre la circulación, las hormonas, la próstata, los nervios, el azúcar en sangre y hasta el estrés emocional. No se trata de curas rápidas, se trata de volver a habitar tu cuerpo desde dentro, de sentir que cada parte de ti aún tiene algo que dar, porque no estás roto. Solo necesitas darle a tu cuerpo las herramientas que han estado pidiendo en silencio. Si este video tocó algo en ti, si alguna parte te hizo decir, «Lo necesitaba hoy», entonces te invito a dejarlo en los comentarios. No solo por ti, sino porque tu historia puede ser el impulso que otro hombre necesita. Suscríbete, comparte este contenido con alguien que estimes y recuerda, aún estás a tiempo. Tu mejor versión no quedó atrás, solo está esperando volver a despertarse.